vamos a pasar primero, ¿no? Sí, no. Porque ya no quieren leer desde epidemiología. No es epidemia, administración. Administración de empresas. ¿Ya se olvidó algo todo usted? Para esa materia. ¿No? Ya. Vamos a ver complicaciones intra y postoperatorias en procedimientos ginecológicos. Procedimientos gineco-obstétricos. No solamente ginecológicos, sino también obstétricos. Cualquier alteración mórbida, ¿qué quiere decir mórbida? O mortalidad. ¿Qué quiere decir morbilidad y mortalidad? ¿Cuál es la diferencia entre morbilidad y mortalidad? ¿Cuál es? No sé. ¿No? Movilidad, mortalidad. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia? Ahora es de epidemia. ¿Cuál es la diferencia? Movilidad es Alteración o trastorno mórbido, dice, no muerte, mórbido más que todo. Mortalidad es cuánto muere, ¿no? Mortalidad es muerte. Ya. Y Movilidad es cuánto ahora, nace. Tiende a complicarse con los años. ¿Cuántos nacen? No, movilidad está asociada cuando se hace un procedimiento y la persona se pierde, digamos, con una secuela o algo así. con una enfermedad secundaria a un proceso, puede ser infeccioso, inflamatorio, iatrogénico, tiene alguna secuela, una enfermedad, mortalidad, puede ser mortalidad, materno, mortalidad, enfermedad, secuelas o muerte por causa de un embarazo. En este caso nosotros, cualquier alteración o trastorno mórbido durante la cirugía ginecológica o después de la cirugía ginecológica. Esas son las complicaciones intra y postoperatorias. Entonces, debemos evitar esto, el decir, por favor, como ustedes van a ser internos, la episiotomía es algo que ustedes realizan, aunque a algunos no les interesa, ¿no? Algunos más que todo dicen, hago el corte y bueno, si estará bien, ni la sigo, ni es mi serio, ni voy a estar todo el tiempo en este hospital, o sea, no tienen la importancia de hacer el seguimiento de esa paciente. El hacer la episiotomía es un procedimiento quirúrgico, ¿sí? ¿Es un procedimiento quirúrgico? La episiotomía. ¿Sí o no? Sí, es un procedimiento quirúrgico. Pequeño, sí, pequeño, porque estamos utilizando un instrumental quirúrgico para poder hacer este corte, ¿me entienden? Entonces, debemos evitar estos signos o comportamientos del personal médico. Y el otro, tal vez no de suerte, sino pedir al Señor, ¿no? Ay, esperemos que todo vaya bien, esperemos que no se haya puesto mal, esperemos Dios, ayúdame, y rezando varias veces, ¿no? Pero vuelvo a repetir, solamente aquellas personas que se sienten comprometidas con lo que han hecho van a tener esa sensación de culpa o esa sensación de responsabilidad ante la paciente que han atendido. No todos van a tener este pensamiento. Algunos, vuelvo a repetir, puntos en cada paciente que viene con un corte accidental, con vidrio, y pues nada, le hacen puntos y puntos totalmente separados, puntos separados, donati, ni siquiera le hacen lavado para poder quitar restos de las pequeñas esquirlas de vidrio que puedan haber quedado, y nada, le hacen nomás el rostro, sabiendo que lastimosamente ese rostro es lo primero que puede observar la persona y su primera impresión ante la sociedad, ¿me entienden? Entonces, lastimosamente algunas personas ni siquiera esto pueden tener. Pero nosotros, los que nos estamos formando de forma voluntaria y con intenciones de ayudar a la gente, pues tal vez tengamos un poco de pedir al Señor o haber rezado varias veces el Padre Nuestro para que todo vaya bien y no tenga ningún trastorno mórbido durante la cirugía o después de la cirugía ginecológica. Vamos a ver. Acá, si ustedes pueden observar, tenemos, de acuerdo al riesgo quirúrgico que se realiza, hay ciertos procedimientos por la que la persona puede morir de acuerdo a un trabajo de investigación y solamente encontramos la parte ginecológica como causa de muerte menos del 1%.
O sea, no mueren, por eso decimos trastorno mórbido. Así directo por la cirugía, no, muy raro es que mueran, ¿me entienden? Lo malo es que pueden enfermar por la cirugía. Y el que vemos por causa de muerte, una cirugía de mama con complicaciones más que todo de tipo vasculares. O sea, muy raro, no debería fallecer. ¿Qué es lo que debemos nosotros hacer? Primero que nosotros lo vemos, la vemos a la paciente, la evaluamos, hacemos una historia clínica y tenemos otro médico que nos va a supervisar, el anestesiólogo, antes del programa. El primer filtro, ¿a qué denominamos filtro? Algo que filtra sustancias. Que detiene, que detiene algo, el paso, que detiene el paso de algo, puede ser líquidos, sólidos, semisólidos, está deteniendo. El primer filtro que nosotros tenemos para entrar a un procedimiento quirúrgico es el médico encargado de esa paciente. El segundo filtro es el anestesiólogo, el que nos va a hacer el evitar que existan complicaciones, porque él también nos va a decir, ¿sabes qué? Te cuento que esta paciente no se puede operar porque le falta valoración por neurología, porque había sido una paciente epiléptica con antecedentes de neurocisticercosis y con un quiste aracnoideo, o sea, todo, un segundo filtro. Y el tercer filtro es aquellas especialidades que pueden indicar que lastimosamente no debería operarse, o si se va a operar hay que tener ciertas precauciones, como aquellos pacientes que tienen patología con válvulas cardíacas, bloqueos de rama derecha de tercer grado, ¿no? Marcapasos en los que están utilizando, anticoagulación, ¿entienden? Entonces es alguien, un especialista que nos va a decir que también el procedimiento quirúrgico puede ser muy complicado antes de realizarse. Entonces, primer filtro, el médico que va a evaluar a la paciente para ver si realmente debe operarse o no debe operarse. Segundo filtro, el anestesiólogo que va a ver si se puede dar anestesia o no se puede dar anestesia. Tercer filtro es el especialista o subespecialista que va a evaluar a nuestra paciente. Cuando todo esto cumplamos con ciertos grados que debemos tomar en cuenta, vamos a realizar una cirugía. Son filtros que los médicos realizamos para disminuir el riesgo quirúrgico de complicaciones, obviamente. Entonces, para poder entender y no tenerlo de memoria, vamos a dividir en tres momentos: antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía. ¿Qué cosas podemos realizar para evitar las complicaciones intra y postoperatorias? Antes, durante y después. ¿Qué hacemos? Antes la conocemos, evaluamos, vemos. Durante y después, ¿qué podemos hacer? Para no tener de memoria, sino todo lo tengan en su mente y, bueno, pues, siempre lo lleven para adelante. Todo es una secuencia. Nunca podemos pasar de aquí hasta aquí y olvidarnos esto. O de aquí hasta aquí, o sea, ejemplo, como a algunos internos les gusta tener todo fácil, dicen, doctor, ¿quiere entrar a la cirugía? ¿Quiere entrar a la cirugía? Yo quiero entrar, yo. ¿Quiere venir acá? Porque primero que no la conoce la paciente, segundo que no ha visto sus estudios, tercero no ha visto su ecografía, laboratorios, no ha visto su valoración anestesiológica, pero sí quiere entrar a la cirugía. Yo, y todo yo, y quiere entrar, ¿me entienden? Y pero ahora el otro, en el intra, le preguntas qué pasos se debe seguir para realizar la cirugía que estamos haciendo, también hay una duda. Y para rematar, le dice, ¿sabes qué? Le vas a controlar a esta paciente después de la cirugía, pero no sabe qué va a controlar. Signos vitales, hasta la enfermera va a controlar, obviamente, pero es algo bien básico. Pero a veces ni siquiera, y ahora doctor, ¿qué voy a controlar? ¿Me entienden? Para eso estamos dando esta clase, para que ustedes tengan una idea qué cosa van a hacer. Es una secuencia. En mis épocas, ¿no? Aunque los más antiguos deben tener mayor certeza respecto a esto y les pueden preguntar a ustedes, que los cirujanos de antes no te dejaban entrar a la cirugía si es que tú no conocías a la paciente, como interno estamos hablando.
Los doctores, cirujanos generales, ginecólogos, obstetras, porque aunque les duela, nosotros somos médicos quirúrgicos, los traumatólogos, neurocirujanos, cardiotorácicos, ¿me entienden? Siempre pedían que el que va a entrar a la cirugía tiene que saber todo de la paciente. Si el interno que no sabe, pues bueno, pues no debe entrar, no se merece entrar. Ahora, nos faltan manos, entonces por tal motivo la mayoría de los internos entran a la cirugía. A veces les preguntamos, bueno, pues no he visto, es que mi compañero estaba en el baño, me ha dicho que yo entre, es que mi compañero está atrasado, yo estoy entrando cambio de turno. O sea, siempre existe una excusa para poder evitar este preoperatorio, pero es muy importante, es una secuencia, no hay que saltarse. Si tú te saltas a alguno de ellos, el riesgo se va a ir incrementando estadísticamente. Con esto disminuimos el riesgo. Secuencia. En el preoperatorio, ¿qué realizamos? Básico. Conocemos a la paciente y nosotros debemos hacer la historia clínica. La historia clínica divididos en sus tres componentes principales: anamnesis, examen físico, exámenes complementarios. Vamos a dar una impresión diagnóstica y una conducta y manejo de acuerdo a la historia clínica que vamos a hacer. Ejemplo, si nosotros clínicamente con la anamnesis y el examen físico y algunos estudios complementarios diagnosticamos a una paciente con incontinencia urinaria de urgencia, si ustedes recuerdan, una incontinencia urinaria de urgencia no se opera. Entonces, de entrada, esta paciente no entra en un riesgo quirúrgico porque no debería operarse. Pero si yo no hago una buena anamnesis, un mal examen físico, y a veces puedo pedir en el examen complementario la resonancia o la tomografía con contraste que sea, y digo que tiene una incontinencia de esfuerzo y la opero, porque es una incontinencia de esfuerzo de acuerdo a la historia clínica, pero en realidad era una incontinencia urinaria de urgencia, lo único que vamos a hacer es incrementar su riesgo quirúrgico. Tenemos que hacer una anamnesis. Solamente con la anamnesis tenemos un 40% de poder llegar al diagnóstico, y eso que es más. Dependiendo la patología, este 40% se va incrementando estadísticamente para hacer el diagnóstico. Entre la anamnesis y el examen físico, o sea, aparte de hacerle la pregunta o el interrogatorio que nosotros conocemos y que también hacemos un examen físico, incrementamos esto entre un 70 y un 80%. 70-80%. Y si pedimos exámenes complementarios de acuerdo a estos dos, los exámenes complementarios correspondientes de acuerdo a la historia clínica, podemos incrementar entre un 90 y a un 100% para llegar a un diagnóstico estadísticamente. Con esto decimos si la paciente se opera o no se opera. ¿Me entienden? Espero que esté. Entre la anamnesis vamos a ver cosas que nos interesan bastante a nosotros, los que hacemos cirugías. Hábitos. ¿Qué hábitos pueden alterar la cicatrización? ¿Alguien podría decir? Hábitos, yo creo que serían enfermedades crónicas. Hábitos, ¿qué quiere decir? Cosas que nosotros realizamos de forma cotidiana. Fumar, alcohol, drogas, un jale o inyectándose. La cuestión es que está cambiando y modificando su epitelio. Entonces es muy importante preguntar los hábitos de esa persona cuando vamos a entrar a operar. Vuelvo a recalcar, los de Brasil o los que son de países extranjeros, su gente, su población es más variada. En tanto lo que son de Bolivia, su variedad de población no es mucho. Pero aunque ahora sí se están drogando bastante, ¿no? En las universidades ya está llegando mucho lo que es la droga y lo que es el fumar y lo que es el tomar. Nosotros sí somos muy alcohólicos, pero en los otros países, Argentina, Chile, Brasil, hasta llegan del extranjero a ciudades muy grandes y donde tú te chocas, donde tienen muchos antecedentes, mucha
muchas cosas que puede tener, que acá en Bolivia por el momento son raras, pero en un futuro, como cualquier país desarrollado, va a cambiar también su población. Enfermedades crónicas, que también estamos entrando como países de primer mundo. Una enfermedad muy crónica acá es la obesidad, ustedes van a ver, y vamos a ver también pacientes que tienen diabetes, en este caso. Artritis reumatoidea, ¿alterará el epitelio? Artritis reumatoidea, sí, afecta el epitelio. Algo con el que se chocó uno de mis colegas que hizo una histerectomía vaginal y tuvo que convertirlo en una histerectomía abdominal, era que no preguntó a la paciente que tenía esclerosis sistémica. La paciente con esclerosis sistémica en un principio tiene alteraciones del tejido conjuntivo, también asociado con patología hematológica, pero en un principio es de tejido conjuntivo. Cuando el doctor quiso hacer el despegamiento de la fascia endopélvica, este estaba muy fibrosado, que cuando cortaba empezaba a sangrar, cortaba, empezaba a sangrar, al último ya todo se complicó y tuvo que abrir. O sea, de lo que estábamos abajo nos hemos subido al abdomen, que siempre existe el riesgo, pero ya intentando preguntar y hacer la anamnesis, nos podría haber evitado el empezar la cirugía por vía vaginal y directo hacer o por laparoscopía o por vía abdominal, ¿me entienden? Con mayor facilidad, pero lastimosamente se obvió algo que era muy importante. Cirugías previas. Es muy importante que ustedes averigüen. Ejemplo, esta mañana, ayer lunes, hemos operado a una paciente con quiste del valle por laparoscopía. A esta paciente le hemos hecho por laparoscopía el quiste o la mesiectomía del lado izquierdo, porque ella tenía un antecedente de una abdominoplastia con movilidad de ombligo. ¿Qué quiere decir? Le han hecho un corte de espina ilíaca superior en forma de una sonrisa y han bajado toda la grasa y han cortado el tejido sobrante y lo han desechado. Pero al bajar el tejido han tenido que movilizar el ombligo. ¿Qué quiere decir? Han cortado alrededor del ombligo, han bajado y han hecho un neo-ombligo alrededor, donde se notan los puntos alrededor y la cicatriz ampliada. En estas cirugías estéticas, lo ideal sería que esté pues totalmente delgadito, un poco notorio, pero lastimosamente se notaba. Porque la cicatriz que debería ser de 2 milímetros, lastimosamente, como es un tejido tensado, jalado, traccionado, se ha ido volviendo con un anchor de entre 3 a 4 centímetros. Ese tejido, si lo vuelvo a cortar en una cirugía, tiene muchos riesgos de seromas, de licencias, y entonces se ha hecho la propuesta a Congress para que nos permitan hacer por vía laparoscópica. Nos han aceptado y lo hemos hecho el día de ayer por vía laparoscópica, tenemos imágenes, y tal vez vamos a pedir a ellos que hagan el caso clínico, que era muy interesante cómo han hecho de forma escrita su caso clínico en la anterior oportunidad, ¿no? Entonces, pero necesitamos el resultado de patología antes de eso. Debemos preguntar esto para que nosotros planeemos qué tipo de cirugía vamos a hacer. Si es una paciente que tiene antecedente de vólvulo, tenemos que imaginarnos que va a haber adherencias. ¿Qué son las adherencias? ¿Rectos? Restos que se pegan. ¿Qué son las adherencias? Las adherencias son formaciones, lo que se va. Sí, eso por el tejido aponeurótico, si no me equivoco, que se va. Es tejido, no tanto como ¿cómo? Son tejido fibroso de tipo laxo que se forma por un proceso inflamatorio. Es una neoformación, no había, se ha formado. El vólvulo, toda cirugía de intestino, tiene el riesgo de formar adherencias. El apéndice será un proceso que pueda formar una adherencia, una cirugía de apendicectomía. ¿Cómo? No me operé. ¿Tú no? ¿Y cómo sabes que no tienes adherencias? Fue
vamos a hacer, hago cada año mis controles. ¿Cómo te hacen por los controles para ver las adherencias? Te cuento que las adherencias no se ven por ecografía, a no ser que sean sumamente masivas, muy raro. No, porque una cuestión es el estreñimiento, lo que me otra manera. O sea, si hay bastante estreñimiento de 2 años, es que. Te hace sospechar, pero no te confirma. ¿Entiendes? No, Puedes tener suboclusiones, que quiere decir, a veces medio que se tapa, a veces que medio que no se tapa el tracto intestinal, ¿no? Constipación y estreñimiento. Dolor crónico. Pero forma adherencias, tienen muchos riesgos. Entonces, son cosas muy puntuales que ustedes no deben olvidar cuando hagan la historia clínica de una paciente que se va a operar. Hábitos, enfermedades crónicas, cirugías previas. ¿Me entienden? De cualquier tipo que ustedes puedan imaginar para llamarles la atención. El examen clínico. El examen clínico que ustedes denominan, como todos denominamos, un examen físico. Neurológico, cardiorrespiratorio, signos vitales, gastrointestinal, urogenital y ojo, que a veces siempre se olvidan en las historias clínicas, a veces les hago realizar. Si han puesto apendicectomía, como indica aquí su compañero, por ejemplo, se ha hecho una apendicectomía hace 3 años y les revisan a él, y cuando hacen su examen físico en la historia clínica, en abdomen ni siquiera ponen la cicatriz, a no ser que haya sido muy delgadita, pero por lo menos debe haber algún rastro de alguna cicatriz, ya sea con queloide, sin queloide, que mide 3 centímetros, que mide 10 centímetros, no sé, con punto de drenaje, porque puede decir, me han puesto un drenaje también, o sea, una descripción, por eso se llama examen físico. Si en el antecedente han visto que tenía cirugías previas, deben describir las cicatrices que la paciente o el paciente tiene, ¿entiendes? No pueden olvidar esas cosas. Los signos vitales no deben confiarse. Yo generalmente les dejo tomar a los estudiantes, al interno o a la enfermera los signos vitales, pero ante cualquier paciente que está medio dudosa, o les vuelvo a hacer tomar 2 veces, 3 veces, o yo voy a tener que tomar, para estar más seguro de que esa paciente no tenga hipertensión, hipotensión, si el pulso es filante, si tiene algunos datos clínicos, o a la auscultación de bloqueos, irregularidad de la frecuencia cardíaca, preferiblemente es revisarlo cada hora. El examen físico debemos revisar. De los estudios complementarios que por lo menos en ginecología no pueden faltar son laboratorios como cualquier otra cirugía que ustedes conocen con los cirujanos que han soldado, hemograma, coagulograma, grupo sanguíneo y factor son una parte de la área hematológica que no puede faltar. El hemograma, ¿para qué nos serviría el hemograma? ¿Para qué nos serviría el hemograma? ¿Qué función tiene? ¿O solamente pedimos por pedir? ¿Por qué nos sirve el hemograma? Podemos evaluar si el paciente tiene anemia. Ya. Para ver si tiene una anemia. Listo. Otro. ¿Para qué pedimos hemograma? ¿Para qué más? ¿En qué más nos importa el hemograma? Aparte de la hemoglobina. Los leucocitos, las células formes, nos dice para ver si tiene un proceso inflamatorio o infeccioso antes de la cirugía. O sea, ya estamos viendo si tiene anemia antes para preparar un ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos en ginecología? Y ustedes van a ver. Cuando la paciente tiene miomas y tiene sangrado, decimos, tiene hemoglobina de 8, ya, muy bien, pero no hubiéramos sabido si no hubiéramos pedido esto. Y tiene leucocitos de 12,000, no hubiéramos sabido si no hubiéramos pedido esto. 2 cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, le transfundiremos sangre antes de la cirugía y le iniciaremos antibióticos antes de la cirugía. ¿Me entienden? O sea, si no hubiéramos pedido este hemograma, no hubiéramos iniciado antibióticos, ni tampoco hubiéramos pedido ya sangre para entrar a la cirugía. Y esta paciente ya se hubiera complicado con un shock hipovolémico durante la cirugía y hubiéramos estado con una muerte tal vez en la camilla quirúrgica, o posterior a la cirugía ya la paciente hubiera tenido un absceso pélvico, una periperitonitis porque había un proceso inflamatorio en su organismo.
Claro, puede ser una, no sé, una faringitis, una otitis, que tal vez no está aquí el foco, pero igual puede migrar, igual, ustedes saben que hay capilares, igual un proceso inflamatorio puede migrar a cualquier lado mientras exista sangre que pueda irrigar ciertos tejidos. Coagulograma, ¿para qué pedimos coagulograma? Igual, en el sentido que dijiste, el sangrado de la paciente, si sus plaquetas, prototrombina y todo eso no está bien, no puedo operar al paciente o tengo que tomar medidas antes para prevenir sangrados. ¿Qué es lo que hacemos comúnmente? A veces si las plaquetas están por debajo de 50,000, a veces que salen de hemograma, claro, es verdad, pero forma parte del coagulograma. ¿Entiendes? Le vamos a transfundir concentrado de plaquetas. O sea, a veces puede que el INR puede que esté muy elevado y que nos esté indicando que existe alguna alteración en la coagulación. Podemos transfundir plasma fresco congelado, donde tenemos todos los factores de la coagulación en ese plasma. No es sangre, ojo, no estamos poniendo elementos formes, estamos poniendo proteínas que pueden ingresar en la sangre que ayudan como factores de la coagulación. Y ese es el plasma fresco congelado, que a veces dicen traigan y están empezando a mover así. Algo medio color amarillo, es pequeñitos, bolsitas, que ponen 5, 6, 10 a veces le colocan antes de la cirugía. Coagulograma. Y el grupo sanguíneo, el factor, ¿para qué? El grupo sanguíneo para transfundir. Para ver si vamos a transfundir. ¿Qué grupo tiene? Para no estar pidiendo último momento. El examen de orina en ginecología no puede faltar. ¿Qué quiere decir traslocación? Traslocación. No, a él. ¿Qué es traslocación? La vejiga está muy cerca del aparato reproductor. Un proceso inflamatorio puede producir, un procedimiento quirúrgico puede producir la traslocación bacteriana. ¿Qué quiere decir? Ya. Si nosotros tenemos una infección urinaria y no hemos tratado antes de la cirugía, existe un riesgo que pasen las bacterias de la parte de la vejiga a la parte del área ginecológica. Existe el riesgo. No quiere decir que va a pasar sí o sí, existe un riesgo. Entonces, por eso debemos pedir un examen de orina, por más que la paciente no tenga síntomas. ¿Qué se llama eso? La presencia de bacterias sin síntomas. ¿Qué se denomina? Bacteriuria asintomática, ¿no? La bacteriuria asintomática. Entonces debemos pedir. En IMAC estos son laboratorios muy esenciales que debemos pedir. Y acá tenemos algunos extras laboratorios. VIH, obviamente. Ahorita comentando en el grupo que tenemos del Solomon, se internó una paciente con sangrado uterino normal, VIH positivo, sangrado uterino, estamos expuestos a sangre. ¿Dicen o no dicen? Yo no he visto, ¿no? Sí. Dicen, ¿no? VIH positivo, donde nos dice que si logramos pedir esa serología, y esos son días, el ratito nos van a ese es el positivo. Entonces nos ponen la historia, supuesto cáncer, pero el papá Nicolau dice lesión premaligna. Bueno, no nos ha visto el cáncer en el colegio. Otro, hepatitis. Vuelvo a repetir, antes nuestra población no había mucho de la hepatitis, pero ahora está cambiando. Por lo menos acá en Bolivia ya está cambiando. Vuelvo a repetir, tenemos una mujer embarazada con hepatitis B. No lo hubiéramos pedido nosotros aquí en Bolivia porque no es común y ustedes van a ver en los centros. Esta paciente ya ha venido con la prueba de hepatitis B desde Chile, embarazada. Se ha perdido 3 meses, viajó a Chile y ya vino con el diagnóstico. ¿Pero por qué? Allá piden a todos, porque Chile también es un país surtido, o sea, hay de todo, vienen de todo lado, Inglaterra, Londres, de todo lado, es una mistura total, ¿me entienden? Entonces, por ese mismo hecho, piden hepatitis B de forma rutinaria. Ustedes aquí no van a ver que están pidiendo hepatitis B. Cuando hacen histerectomía, es muy raro el ginecólogo que pida, o hacen una cesárea, es muy raro el ginecólogo o el obstetra que pide hepatitis B, y eso lo van a ver ustedes en su práctica diaria. ¿Entienden? Pero hay que empezar a pedir. Marcadores tumorales.
En ginecología, cuando nosotros tenemos un tumor de ovario, siempre pedimos marcadores tumorales para ver el riesgo de cáncer de ese ovario. CA125 alfa-fetoproteína. El CA125 es para los tumores de tipo epitelial y la alfa-fetoproteína, como la HCG cuantitativa, es para los tumores de tipo de células germinales, teratomas, un ejemplo. ¿Me entienden? Que nos sale positivo en algunas ocasiones. Obviamente, al principio va a salir negativo todo esto. Y esto es lo que sucedió con una paciente que tiene quiste de ovario, 28 años, muy joven, la he operado yo, hemos preservado la fertilidad. Lo malo es que salió tumor papilar seroso borderline, muchos riesgos de que pueda ser maligno en los próximos años y recidiva, muchos riesgos. Pero ella quiere tener bebés, pero bueno, vamos a hacer tal vez una segunda cirugía. Entonces, en patología de ovario, nosotros los ginecólogos vamos a pedir marcadores tumorales antes de entrar a la cirugía. El otro, que no puede faltar, y a veces, ¿qué están? No están aquí de los del Solomon, sí, unos. ¿Qué les mando a ver la historia clínica? Y que busquen todo lo que puedan tener ahí. Y no puede faltar un Papá Nicolau en una paciente que va a ser operada del útero. Ejemplo, histerectomía, por cualquier causa, miomas, por lesiones premalignas. La cuestión es que le están retirando el útero. Siempre deben revisar Papá Nicolau en esa paciente, que tenga su Papá Nicolau. No puede entrar a una cirugía sin su Papá Nicolau. ¿Entienden? Hay veces dicen, pero es que doctor, estaba sangrando, tengo miomas, mi cuello, dice que cada vez que tocan sangra, y todos siempre me rechazan a hacerme el Papá Nicolau. Ni modo, se toma biopsia, ya no Papá Nicolau. La cuestión es que necesitamos una prueba que diga que no hay una lesión premaligna o maligna en ese cuello. ¿Me entienden? Esto ha sucedido un error con una paciente que ahora está de Cordes mismo, donde lastimosamente han ido pasando muchos años con un Papá Nicolau que supuestamente salía normal, posterior a una crioterapia. 3 crioterapias que le han hecho, y al último ya salió un cáncer de un año al otro, ¿no? Ahora la paciente lastimosamente es joven, 42 años, ha sido histerectomizada, ha sido ovorectomizada, ha sido nefrectomizada porque le han retirado su riñón derecho, ha habido complicaciones, su intestino también le han hecho, han abocado una colostomía en pared, abocado el intestino, solamente porque en un principio no han hecho un buen seguimiento de las lesiones premalignas del cuello uterino. Muy sencillo la toma de Papá Nicolau y muy importante ante un procedimiento quirúrgico. ¿Entiendes? No puede faltar Papá Nicolau cuando se va a retirar el útero. Ojo, si vamos a retirar solamente ovario, pues no vamos a tocar el cuello uterino, bueno, no tiene mucho sentido. Pero si vamos a retirar el útero, antes de retirar el útero, tenemos que tener un Papá Nicolau que nos diga que todo está bien. Y si no podemos tomar Papá Nicolau, un adiós. La cuestión es que histológicamente alguien nos diga que no haya nada malo ahí. Y en algunos casos, de acuerdo a todo lo que nosotros vamos a hacer, la anamnesis, examen físico, exámenes complementarios, nos ayudan a reducir los riesgos quirúrgicos. Y para reducir más aún el riesgo quirúrgico, antes que el anestesiólogo nos diga, ¿sabes qué? Tu paciente le ha tenido esto, pero ya debes hacerle ver con este doctor, con este especialista, con este otro doctor, no le habías dado tratamiento para esto. O sea, nosotros tenemos que hacer las interconsultas con los especialistas de acuerdo a las patologías que hayamos encontrado en nuestra paciente. Es muy importante para pedir la interconsulta, cuando a veces a los internos les decimos, haz la interconsulta, y no saben cómo van a hacer, qué van a redactar, no saben qué van a poner. Primero, sus datos muy legibles y los antecedentes personales relevantes.
¿me entiendes? Relevantes respecto a la especialidad. Si es cardiólogo, muy poco es que le interese que su mamá haya muerto de cáncer de ovario, ¿me entiendes? No le va a llamar mucho la atención al cardiólogo. Medicación habitual, ejemplo, si es una paciente que está tomando levotiroxina, entonces es muy importante anotar que la paciente está tomando levotiroxina desde hace cuántos años y cuándo le han hecho el último laboratorio o prueba complementaria para poder modificar esa medicación. Ahora, hay muchas pacientes que toman la levotiroxina por años, ya están acostumbradas por hipotiroidismo obvio, y no se hacen, porque dicen, el doctor ya me ha dicho esto y con esto he estado bien, 25 microgramos cada mañana, en ayunas y soy feliz, estoy tranquila, no he engordado y estoy feliz. Entonces, ¿y cuándo te has hecho la última prueba? Bueno, hace unos 5 años, bueno, es que no tengo tiempo, trabajo, los hijos y muchas cosas. Obviamente, nosotros debemos pedir pruebas tiroideas para actualizar y saber cómo está esa paciente. Y no le podemos mandar a la interconsulta sin esta prueba. En serio podemos mandar, pero estamos mandando a una paciente incompleta. Ponemos la medicación y si es necesario un laboratorio actual. El especialista que estamos interconsultando nos va a agradecer, por lo menos va a decir, este doctor tiene un conocimiento lógico, algo crítico en medicina para poder decir, sí, por lo menos me ha alivianado, no ha esperado que llegue a mí y yo le pida y recién vea, ¿me entiendes? Sintomatología principal de la paciente por lo que hayan visto, signos, síntomas, síntomas. ¿Qué son los síntomas? Y luego piensa, ¿qué es un signo? ¿Qué es un síntoma? Lo que el paciente va a presentar, síntoma. Lo que el paciente nos refiere, puede decir. No, signo. Lo que el paciente nos refiere y podemos tomar desde la fiebre. Lo que nosotros podemos comprobar, o lo que nosotros encontramos en el paciente. Signo, síntoma. Entonces, sintomatología. Una sintomatología que a veces suele ser frecuente, que debemos siempre preguntar, es que hay una pérdida súbita del conocimiento. ¿Qué se denomina esa pérdida súbita del conocimiento? Que la paciente ¿y la hipotimia será lo mismo? Síncope, que la hipotimia será lo mismo. ¿Cuál es la verdadera terminología? ¿Síncope o la hipotimia? Ya, vamos, no están conmigo para darles tarea, pero yo les digo que ¿a qué corresponde decir síncope y a qué corresponde decir hipotimia? ¿Al médico o a la población general? Se dice cuál de los dos es lo que nos corresponde a nosotros como médicos manejar la terminología, síncope o la hipotimia. Entonces, la persona va a decir que tiene pérdidas del conocimiento, pero nosotros no estamos corroborando. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Es un síntoma o es un signo? Un síntoma. Síntoma, porque nos está diciendo el paciente, ¿entiendes? No lo hemos corroborado, pero lo podemos mandar, podemos pedir algún estudio complementario y mandar. O en exploración física, notar que la paciente tiene presiones bajas, 50-40, ¿entienden? Y aparte, en los laboratorios que le hemos pedido, tiene glicemias bajas, 40, y ellas tienen antecedente personal patológico de ser diabética y administrarse insulina, ¿me entienden? ¿Puede haber hipotimia por hipoglicemia? Sí. Entonces, debemos nosotros especificar, de acuerdo a la especialidad, vamos a hacer la interconsulta, siempre abocándonos de acuerdo a lo que le corresponde, intentando mandar los laboratorios que sean más esenciales para ese especialista que estamos interconsultando para reducir el riesgo quirúrgico. ¿Me entienden? Espero que esté claro. Un ejemplo de a quienes vamos a consultar por algunas patologías. Solamente por ser mayor a 40 años ya debemos pedir una evaluación cardiológica. Eso sería lo ideal.
pero no tenemos cardiólogos en todos los centros de salud. ¿A quién les molestamos si no hay cardiólogo? Al médico internista. Y a veces los internos saben hacer electrocardiograma, entonces 40 años, le hacemos un electrocardiograma en emergencias que hace un interno y le mandamos al médico internista. ¿Me entienden? Solamente por soldar. También podemos pedir radiografía de tórax porque nos piden tener los cardiólogos. Antecedentes de cardiopatías. Paciente que tenía fiebre reumática, donde le han colocado válvulas a sus 15 años. Válvulas mecánicas, pero no se han hecho controles durante mucho tiempo. Y ahora están viendo por un quiste de ovario de 8 centímetros. Solamente por el antecedente debe ser evaluado por médico internista, electrocardiograma si es necesario, solamente por el antecedente. Aunque la paciente esté cosiendo, aunque la paciente juegue, porque es una adolescente y está tranquila, pero tiene un quiste y tiene antecedente de fiebre reumática, cardiopatía reumática, lesión valvular, implante de válvula mecánica, entonces, y tiene que ser vista. Antecedentes tromboembólicos, paciente con obesidad, insuficiencia venosa, paciente que viajó, que ya tuvo un accidente de trombótico en miembro inferior, más que todo es el izquierdo, y ustedes saben por anatomía que es el izquierdo más frecuente que el derecho, y dice que ya tenía hace 3 años donde le han dado enoxaparina o heparina y warfarina por 2 años y se le deshinchó esta pierna. Tiene antecedente trombótico, debe ser valorado por cardiología antes de que lo operemos. Serología positiva para Chagas. A veces siempre vienen del trópico personas de 40 años, mujeres, que tienen Chagas positivo, trópico, Santa Cruz o del Oriente, y comenta que ellas ya desde hace más de 15 años indica que no se hizo controles, que nunca hizo tratamiento contra el Chagas, pues lo tiene ahí, como no le molesta, no le produce nada, pues digo, no. Vivimos los dos felices, es un parásito, pero está ahí. Y no me hago curar. Debe ser valorado antes, porque cuidar que esté algo raro y usted se tiene que operar. Por cualquier antecedente, la auditoría médica, pero no las pedir interconsulta y tu paciente ha muerto por un embolismo pulmonar, por un embolismo cerebral, ¿entienden? Por un, no sé, exceso de medicación, algo. Y la auditoría médica es, tú deberías haber pedido interconsulta antes de operar, si es que no es emergencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer después de todo lo que es cardiología y lo que sí podemos realizar en emergencias es el electrocardiograma? Con eso más debemos manejar. Hay los X de tórax, algunos nos piden, que también podemos solicitar para mandarle y así las dos cosas vean y nos dé un resultado lo más rápido posible para que a nuestra paciente la podamos operar. ¿Bien? Ojo, estas son pacientes programadas. Si es un abdomen agudo, todo es rápido. A médico internista, todo se hace rápido, ¿no? Porque es un abdomen agudo quirúrgico. No podemos esperar días. Todo tiene que ser rápido, porque estamos con un abdomen agudo quirúrgico. Si la paciente es programada desde consulta externa, pues sí o sí tenemos que seguir la secuencia. Cirugía general. Antecedentes de cirugía por peritonitis. Si el compañero ha tenido una apendicitis complicada con una con una peritonitis, pues bueno, debemos interconsultar con los cirujanos cuando vamos a ingresar por el riesgo de, ¿qué se llama esto? Adherencias. Esas son adherencias. Un abdomen agudo no concluyente. Paciente femenina con un dolor en fosa ilíaca derecha, que refiere ella que tenía un quiste hace 3 años, le habían dado tabletitas anticonceptivas, pero ahora tiene un dolor súbito, intenso, náuseas y vómitos, y le hacen las maniobras que ustedes conocen para confirmar o descartar apendicitis y sale positivo. Entonces, ante la duda, siempre debemos pedir una interconsulta con el cirujano.
que le dé un vistazo, y más si estamos en el mismo centro hospitalario. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay cirujano en tu centro. ¿Para qué? Tal vez, algunas veces va, les revisa y él dice, ah, es apendicitis. Pero a veces algunos cirujanos no quieren trabajar y dicen, no es. Pero cuando entramos a operar, ahí había estado, ¿no? La apendicitis más que el quiste, no había habido ni quiste ni nada. Más es el apéndice, pero como ya la valoraron, le llamamos, ya le conoce a la paciente, pues bueno, luego ya se hace cargo. Pero es necesario informarle, por lo menos, que dé un vistazo para antes de lo que vamos a ver. Y ahí las cirugías nos pueden orientar de qué tipo de procedimiento quirúrgico ha tenido, las cicatrices que ha tenido nos pueden orientar de qué tipo de cirugía se le ha realizado. Cesáreas, apéndices, diverticulitis, vólvulos, patología intestinal o anexos intestinales, pancreatitis quirúrgicas, vólvulos, intestinos, igual otro, vesícula, patología gástrica, tenemos la parte de arriba, duodenal, estenosis, o sea, nos puede orientar de qué tipo de cirugía le han realizado a esa paciente solamente viendo la cicatriz. Podemos suponer, no quiere decir que estamos confirmando. ¿Qué tal si una paciente con preeclampsia, con eclampsia, está convulsionando y pues no nos va a dar información? Su amigo que le estaba llevando al control prenatal en el auto ha empezado a convulsionar y la trajo. Y esta cicatriz le dice, no sé, yo solamente soy su amigo, no sé, pero le ha dado el ayudo o el traslado. Nosotros debemos tener precaución ante cualquier cicatriz que veamos que pueda ser algún riesgo de adherencias o complicaciones que haya. En valoraciones o interconsultas endocrinológicas, pues ya conocemos los más frecuentes: diabetes, hipotiroidismo, síndrome metabólico. Debemos pedir interconsulta y estabilizar primero en esa área cuando es una paciente programada por consulta externa. Son frecuentes las endocrinopatías acá en Cochabamba, por lo menos, son muy frecuentes. A diferencia de La Paz, aquí hay más diabetes, más hipotiroidismo y también obesidad y síndrome metabólico. Urología y nefrología, ¿en qué casos? Antecedentes de nefrolitiasis. ¿Qué quiere decir eso? Pacientes que han tenido litos renales de forma crónica. Me dolía, pero siempre mi urólogo me decía tomate diclofenaco, algún antiespasmódico, bastante líquido, y sí me iba pasando. Pero ¿qué quiere decir? Cada vez que se obstruía ese uréter, va a haber una lesión renal crónica. Lesión renal crónica o injuria renal crónica. Ese síndrome no está tan sanito como pareciera en los laboratorios, ¿entienden? Porque la creatinina 0.9, 1, pero no fallas renal, todo está bien en rango normal, pero por lógica sabemos que ese paciente es un paciente nefrópata crónico. Nefropatías, lupus eritematoso es uno de las enfermedades reumáticas que afectan a las mujeres en edad reproductiva y dañan a los riñones. Ustedes que han resultado con los nefrólogos, urólogos, y si es una paciente mujer y está en edad reproductiva, la mayoría de las veces son pacientes que tienen lupus eritematoso. Sistémico. Cirugías de suelo pélvico. Aquellas pacientes que han sido operadas por incontinencia urinaria de esfuerzo, le han colocado una pequeña malla del urólogo y pues debe ser evaluada antes de hacer cualquier cirugía. Antecedentes, igual, de cirugías por urología, que hayan tenido en la niñez una anormalidad congénita de lo que es la vía urinaria y ha sido operada en la niñez, adolescencia y tiene el antecedente. Debemos hacerle evaluar o por lo menos tener conocimiento de qué tipo de cirugía han realizado en esa persona. Entonces, ahí vamos a ir reduciendo filtros, riesgos quirúrgicos y ahí vemos a los anestesiólogos.
Cuando a veces los internos les hacemos hacer la historia, la valoración preanestesiológica a veces nos puede dar hartas cosas que nosotros como cirujanos nos hemos confiado. Y a veces nos confiamos tanto con los internos donde el anestesiólogo nos dice, pero doctor, tu paciente había tenido aquí un tumor de tiroides. O sea, ¿qué se llama el tumor de tiroides que se ve? ¿Qué se llama el tumor de tiroides que se ve? O la tiroides que se ve. ¿Qué se llama? Pozo. Tiroides que se ve, pues es agrandamiento de la tiroides. Y el interno en el cuello, y el interno en cuello o en el examen físico, cuello cilíndrico, corto, sin adenopatía, siempre, ¿no? El patrón, copiar, pegar. ¿No? Todo así. Y la anestesióloga cuando la va a ver para hacer su clasificación anestesiológica, dice, pero doctor, esa paciente tiene un tumor ahí en su cuello, aparentemente de la glándula tiroides, es un bocio, pero en tu examen físico, en tu historia clínica no hay nada, o sea, es un filtro. A veces nos confiamos nosotros mucho y el anestesiólogo no se confía mucho. Ellos nos van a decir muchas cosas a veces, ¿me entienden? Porque le van a ir a revisar, le van a ver. Aunque a veces hay anestesiólogos y generalmente son varones, donde también se confían, donde a veces dicen, pásenla, pero ya las revisan, no, pásala tú, pásala quirófano. Y generalmente son varones. Tenemos un colega así, claro, nosotros estamos felices que nos dé un visto bueno para la anestesia o para la cirugía, pero estamos corriendo riesgo. Y la mujer que es anestesióloga es un poco más observadora. No se confía mucho en el interno o la interna. Va, revisa, la toca, la ausculta, todo hace. Y al último nos dice, esto tiene y todo tiene. La mayoría de las veces vamos a tener una ASA grado 2, donde está una paciente compensada, estable, signos o enfermedades mórbidas que no altera su vida. Generalmente vamos a tener el 2 o el 1. Las otras, muy raro. Como les dije, el 4, una enfermedad sistémica, incapacitante, 4 y 5, son lo que habíamos indicado en aquellos casos donde tenemos que hacer cirugías cortas, de corto tiempo, porque hay mucho riesgo de que la paciente pueda morir. En el ASA 2, en el ASA 3, acá podemos escuchar, hay muchos que no realizan bien el tratamiento de diabetes, hipertensión, y es una parte que en la ASA, porque cuando van a tener ginecólogo, por lo menos allá en el la mayoría siempre tiene diabetes o hipertensión y está mal tratado. Pero no, la mayoría van a hacer esto. Van a tener una enfermedad sistémica, pero no le están descompensando. Claro, como tú dices, su glicemia debe estar muy elevada, todas esas cosas, ¿me entiendes? Debe estar, pero ella está caminando, andando, totalmente ya está acostumbrado a esa glicemia. ¿Va a haber riesgo de complicaciones de la cicatrización? Sí, pero si es una emergencia no va a esperar a estabilizar. Si es una paciente obstétrica más que todo, si está con sufrimiento fetal, por más que sea una diabetes gestacional con una glicemia de 500, igual tiene que entrar a operarse. Hay algo urgente. A lo que estoy indicando es que la mayoría de las veces vamos a entrar con una ASA 2 o una paciente ASA 1, la mayoría. A partir de estos dos son donde tenemos que hacer cirugías de corta duración en estos dos. En el ASA 3, en este podemos hacer una cirugía corta o de mediano tiempo, ¿me entienden? Eso es lo que nos orienta. Un ejemplo, para solamente el tiempo quirúrgico. En ASA 2 o ASA 1 podemos tardar entre 2 hasta 5 horas y generalmente la paciente va a estar bien. En el ASA 3 lo ideal es solamente tardar 1 hora en la cirugía. En estos dos lo que debemos tardar es lo más corto, 15 a 30 minutos la cirugía y eso, ¿entienden? Entonces, el tiempo quirúrgico también nos limita solamente teniendo un grado de evaluación anestesiológica. Todo lo que hemos hablado es preoperatorio. Examen clínico, nosotros mismos debemos realizar la historia clínica,
la interconsulta que sea necesaria y la valoración preanestesiológica. Son momentos donde reducimos los riesgos quirúrgicos de la paciente que vamos a operar para no dejar todo en que sea suerte, para no dejar en todo en pedir a Dios que nos ayude y nos colabore nuevamente, ¿entienden? Porque Dios nos da libre albedrío, depende de nosotros lo que hagamos. Intraoperatorio, ¿qué cosas podemos hacer durante la cirugía para reducir más aún el riesgo? La experiencia, mientras más barbudo y más mayor y más canoso, supuestamente sabe más. La técnica quirúrgica, mientras más habilidades tenga esa persona, más capacitado esté esa persona, disminuye más su riesgo. Y el dominio de la anatomía. Un quirúrgico que no domine la anatomía donde va a entrar a operar, lastimosamente tiene mucho riesgo de complicaciones. 3 momentos intraoperatorios que ayudan a proteger a la paciente para reducir los riesgos de esa paciente de complicaciones intra y postoperatorias. La experiencia, mientras más cosas ha hecho, más experiencia tiene. Técnica quirúrgica, mientras más siendo capacitado, ejemplo. Ustedes recuerdan, no sé si era con ustedes cuando era de embriología, les dije que quería yo operar, aprender a hacer la laparoscopía. Algunos tal vez recuerdan, no era con ustedes, pero les dije en esa época, quiero aprender a hacer la laparoscopía. Aquí no hay mucho ginecólogo. En Brasil hay el IRCA, que es un centro de cirugía de mínima invasión, pero es caro también ir allá. En esas épocas peor todavía. Pero ahora con la tecnología, esto del COVID, ha abierto muchas puertas por medio del internet. Ahora ya lo hacemos, entonces eso nos hemos ido capacitando, adquiriendo habilidades y no solamente conocimientos. De aquí la mezcla, ¿no? Debemos dominar, recordar constantemente, saber qué es lo que estamos tocando, conocer el cuerpo humano. ¿Han visto la película El Médico? ¿Has visto la película El Médico? Ahí ya está. ¿Has visto la película El Médico? ¿Tú? ¿No has visto? ¿Has visto? No es del militar. Es muy bonito, ¿qué? Del militar. No, ningún militar. ¿Cómo es la? ¿Cómo es? Es que no me acuerdo si tiene El médico o física que dicen, ¿no? El fisiólogo supuestamente. ¿Sabes? Es muy bonito, donde el apéndice intenta, ahí es la causa, ¿no? Su curiosidad, donde para poder tener esto hace hartas cosas, de todo, claro, empíricamente. Ha tenido que viajar a otro lugar para adquirir otras habilidades. Pero como no se conocía nada del cuerpo humano, porque la religión siempre se oponía para poder conocer, porque Dios castigaba y esas cosas, no conocían la anatomía. Para ellos pensaban que el meter aire y lo que es la comida tenían un mismo conducto por donde pasaba todo. Pero hasta que alguien, la curiosidad le ha permitido aperturar el cuerpo humano, y poder descubrir las cosas que existen dentro del cuerpo humano por dibujos, y siempre va a ser por dibujos, como Netter, ¿no? Netter tiene los mejores dibujos anatómicos en lo que corresponde para la medicina, por eso sigue habiendo Netter. Hay otros más, ¿no? Pero sigue todavía vigente. Respecto a la experiencia no les podemos decir, lo único que podemos decir es mientras más hagamos, más hábiles nos volvemos. Técnica quirúrgica, por lo menos esto es lo que yo les pido a los estudiantes cuando están entrando al quirófano conmigo. Lavarse la mano adecuadamente, colocarse la bata adecuadamente, preparar el área quirúrgica adecuadamente y colocar los campos adecuadamente. Generalmente los internos en una cesárea, yo les digo, hagan estas 4 cosas, perdón. A veces cometen el error, porque yo llego, recién se están lavando y detrás de mí, o sea, yo me lavo un buen tiempo, yo ya estoy entrando y detrás de mí recién está entrando el interno y aparecen unas ya detrás de mí también. O sea, no ha habido un buen tiempo quirúrgico de lavado de manos. Vuelvo a recalcar, es que no les interesa, solamente quieren hacer, yo, quieren. ¿Me entienden? Entonces, debemos tener responsabilidad en una paciente que vamos a entrar a operar.
Hay que partir Otro. cuenta de- Para colmo, el interno entra y de repente les dimos, te cuento que tu barbijo está mal y se empieza a contaminar. La base quirúrgica debemos tener cuidado para colocarnos, cosito barbijo. El otro, el área quirúrgica, con algún antiséptico, yodopovidona, alcohol yodado, clorhexidina, debemos intentar hacer de forma centrífuga o centrípeta, o de arriba para abajo, de laterales, horizontal. La cuestión que no debemos volver al mismo lugar. Para reducir riesgos. Colocación de campos. Igual. Todo esto es para reducir el riesgo infeccioso. Todo esto es para reducir el riesgo quirúrgico de una complicación infecciosa. ¿Me entienden? Básico, pero cuando les decimos haz, cuando adentro sigue el interno esperando ahí sin cambiarse, sin colocarse guantes, sigue. Y el otro respecto a la anatomía, pues simplemente debemos de pasar constantemente para ser quirúrgicos. ¿Qué podemos encontrar? O sea, ya hemos visto dentro la cirugía. En la área quirúrgica, ¿qué vamos a hacer? El conocer estadísticamente qué podemos lesionar. ¿Qué podemos lesionar? O sea, ya sabemos qué podemos lesionar. Por eso ahorita me llama mucho la atención del dengue. Si es una enfermedad que ya conocemos durante muchos años, no podemos controlarla todavía. O sea, algo está mal. O sea, los epidemiólogos medio que no están tomando muy en serio sus cosas que tienen que hacer. Si ya conocemos, algo está mal. O sea, es algo que debemos evitar. Entonces, en la parte ginecológica, lo que más vamos a tener miedo nosotros son las complicaciones ureterales. Siempre un ginecólogo va a tener miedo a una complicación ureteral. Complicaciones vesicales y complicaciones uretrales, que son cosas diferentes. Estadísticamente, ¿dónde podemos lesionar más? Ureterales. ¿En qué procedimiento ginecológico? Una histerectomía. Ya sea abdominal, ya sea vaginal, ya sea laparoscópica, en la histerectomía es donde lesionamos el uréter más que todo. Entonces, nuestra obligación es no lesionar el uréter, tener cuidado de esta estructura anatómica. Vesical, en la histerectomía, y lo que corresponde a la cesárea. Ojo, ¿en qué casos en la cesárea? Cuando una paciente que ya tiene 3 cesáreas, 4 cesáreas, 5 cesáreas, porque esa vejiga lastimosamente tal vez van subiendo. Uretral, en la colposafia anterior. Por eso hemos visto trastornos de suelo pélvico antes de venir acá, para que puedan entender qué es colposafia anterior, cuando hemos hecho una separación del suelo pélvico de la pared anterior. Y la colocación de malla en la incontinencia urinaria de esfuerzo. No se coloca malla para la incontinencia urinaria de urgencia, no se coloca, solamente para la de esfuerzo. Tenemos riesgo de lesionar la uretra en estos procedimientos ginecológicos y obstétricos. El uréter. Cuando hacemos una histerectomía, el uréter está aproximadamente a 1,5 centímetros en la parte lateral de lo que es el cuello uterino. Una de las referencias anatómicas que nos ayuda a identificar el uréter son los ligamentos uterosacros, que están ahí a los costaditos. Nos ayuda a identificar por dónde están. Otra referencia anatómica es que nos ayuda a poder identificar el uréter, es los ligamentos cardinales. Y el otro es la arteria uterina, porque la arteria uterina está pasando por encima del uréter. Debemos tener mucho cuidado en ese lugar. Vean acá cómo se puede, tenemos íntegra y tenemos seccionado. Seccionado, para poder identificar la complicación, hasta debemos saber si hemos seccionado o si hemos ligado. ¿Qué quiere decir ligado? Ligado, ¿qué quiere decir? Ligado.
Usted sí, claro, ¿no? En portugués significa ligar, quiere ser llamar, ¿no? Llamar, contactarte, estar con tu pareja, sí, pero en parte quirúrgica, anudar para nosotros, amasado, anudado, y secundariamente se va a producir una obstrucción, ligado, anudado, amasado en la parte quirúrgica. Si nosotros ligamos el uréter por un nudo que hemos hecho en histerectomía, su complicación postoperatoria va a ser más brusca. Va a haber un dolor lumbar postoperatorio, va a tener fiebre por una infección en los próximos 72 horas y la ecografía nos va a mostrar una hidronefrosis. Ahora, ¿cuál es la clínica de la paciente que va a ser seccionada? ¿Qué quiere decir seccionado el uréter? ¿Qué quiere decir sección de uréter? ¿Qué quiere decir sección? Se ha cortado, se ha seccionado. Si por alguna razón se ha seccionado el uréter, la clínica postoperatoria, ¿qué es? Es más tardío. No va a haber hidronefrosis. ¿Qué quiere decir hidronefrosis? Sí, uno es eso, sí, en el riñón porque es la parte de arriba, y el otro también no va a haber una que se llama cuando se dilata o se acumula orina en el uréter. ¿Estará asociado con hidronefrosis también? Sí, pues está dilatado los uréteres, no solamente es el riñón el que está dilatado o acumulado, sino también la vía urinaria, el uréter, ¿me entienden? Pero cuando está seccionado, cortado, lastimosamente no va a haber hidronefrosis. La ecografía no nos va a decir que está dilatado el uréter ni dilatado la pelvis renal o el riñón. Vamos a tener una pérdida de orina y esto es crónico. La orina en este uréter será, ¿habrá bacterias? No hay bacterias. Por encima de la vejiga no tiene bacterias, por debajo de la vejiga sí tiene bacterias. Podemos encontrar alguna y por eso nos dicen que tiene que tener mayor a 1 millón de unidades formadoras de colonias, por eso usted. Pero en el uréter no tiene que haber, entonces es sin bacterias, ¿me entienden? O sea, no le va a dar fiebre. El diagnóstico es más tardío, en días, 7 días. Va a decir, me duele aquí, mi barriga, me duele aquí. Y le hacemos ecografía, no hay hidronefrosis, no hay dilatación de uréteres, no hay nada, pero sí hay un líquido. ¿Me entienden? Puede ser un líquido. Y si le han hecho una histerectomía, por la vagina puede decir, se está saliendo líquido también por la comunicación retroperitoneal a la cúpula de la vagina, va y está saliendo algo de líquido. No tiene olor, pero parece que es orín, porque siempre ese olor. ¿Me entienden? O sea, cuando se ha anudado el uréter, se ha ligado, anudado, obstruido ese uréter, la clínica es más rápida. Dolor lumbar, hidronefrosis, dilatación de uréteres, ¿me entienden? Tenemos eso. Y cuando ha habido una sección del uréter, la clínica es más tardía, mayor a 3 días, un dolor sordo, compresivo, ¿me entienden? Mientras más va pasando el tiempo, más va a ir molestando esta clínica. Son 2 clínicas diferentes, posterior a una histerectomía. Lesión de vejiga, pues nada, estamos allí haciendo la cesárea muy felizmente, muy hábilmente, muy rápidamente y lastimosamente, y ahí vemos la sonda, la vejiga y pues aparece un hueco, un buraco, como dicen, no, en portugués, hueco. En colocación de malla para la incontinencia en la uretra, sonda Foley coloca
y de repente la punta de este bisturí hace una pequeña lesión en el uretra, en la uretra. Por eso algunos no colocan sonda cuando van a hacer la colocación de la malla para incontinencia. Colocan después de que han colocado la malla, o sea, cuando ya han cortado la mucosa, porque es de 1 centímetro, lo que es 1 centímetro el corte. Se introduce un ganchito para sacarlo, al otro lado sacarlo hacia la piel y ahí, recién le colocan la sonda cuando están colocando la malla. ¿Por qué? Porque si por alguna razón va a salir un poco de orina, pues quiere decir que esa puntita ha tocado algo del meato uretral, de la uretra, porque meato se denomina solamente esto, de lo que es la uretra. Esta punta del bisturí puede haber tocado. Y clarito va a ir habiendo fuga de la orina por ese lado, ¿no? Entonces, hay ciertas técnicas que utiliza el urólogo o el ginecourólogo para poder hacer y prevenir o diagnosticar intraoperatoriamente. Entonces, al saber las lesiones de uréter, vejiga y uretra, nosotros lo ideal es diagnosticarlo lo más tempranamente. Lo mejor es diagnosticarlo intraoperatoriamente. ¿Para qué? Para resolverlo en ese momento. Porque es un estrés volver a operar o intervenir después de que ya se fue a su casa. Peor si ha salido de alta y se ha ido y ya después lo estamos diagnosticando. Con pérdidas de orinas, salidas de orinas. Si acá diagnosticamos, podemos hacer pequeños puntos en lo que es la mucosa de la uretra con sonda y por lo menos podemos decirle que no se aguante para orinar o que debemos mantener la sonda por unos días, 14 días hasta que cicatrice. La clave es diagnosticar intraoperatorio si es que se ha producido alguna complicación y no darle no sé. Otra de las complicaciones en el intestino delgado, grueso y recto, ¿en qué procedimientos ginecológicos? Intestino delgado y grueso, pues vamos a hacer una laparotomía si la paciente tiene antecedentes de cirugías previas por adherencias. Siempre el intestino a veces se puede pegar en la pared abdominal y cuando hacemos una laparotomía, y de repente ya está popó no más ahí. Ya terminó la cirugía, o ya se arruinó la cirugía al hacer el ingreso durante la laparotomía. O el ingreso en la laparoscopía. Siempre el primer troca, la aguja de Beres, cuando colocamos, tenemos muchos riesgos de lesionar intestino delgado o grueso. El recto, ¿en qué casos? En una histerectomía total abdominal o una colposcopia posterior, o sea, prolapso de la pared posterior. Podemos lesionar el recto al estar cortado. Podemos hacer una histerectomía total abdominal o vaginal cuando estamos abriendo el fondo de saco posterior. Cortamos y nos centramos en el recto o la polla rectal. Y también clarito va a ser popó, ¿no? Es explicarles. Ahí tenemos pequeñas lesiones con sus adherencias. Y lo bueno, no, algo que por lo menos ayuda es que el intestino pone epíplo. ¿Qué es el epíplo? Epíplo mayor y menor, hay dos, es mayor. El tejido graso que se cubre, ¿no? Que se encuentra entre partes intestinales y tiene un gran componente vascular. Ese epíplo tiene mucha capacidad de poder proteger, ayudar a proteger ciertas áreas que pueden estar lesionadas por un proceso traumático, proceso inflamatorio o proceso infeccioso. Intenta proteger y ayudar. Puede formar lo que han hablado en la anterior oportunidad, plastrones para intentar proteger, bloquear y que todo vaya bien. Pero alguna vez va a haber oclusiones o pequeñas cicatrices con adherencias, ¿me entienden? Entonces, siempre a veces cuando entra por una suboclusión, mi barriga está muy distendido, estoy vomitando, tengo acidez, y al último, ¿desde hace cuánto tiempo que no haces popó? Ya son
12 días, todo distendido, todo mal. Y entramos y abrimos. ¿Qué antecedente tenías? Me han hecho una laparoscopía por un quiste de ovario lesionado. ¿Me entiendes? Solamente que como era pequeño, se ha prolongado, el epíclomo ha querido proteger, ha formado un pequeño plastrón. Cuando entramos, les podemos observar. Ahí pueden ver estadísticamente por los accesos de la laparoscopía, cuando introducimos los trócares de una mala forma, de una forma inadecuada, podemos lesionar el intestino y también vísceras, órganos sólidos también, ¿no? Como hígado. Y en la colposardia posterior, cuando estamos divulsionando o separando la mucosa vaginal de la fascia endopélvica, de la parte del músculo elevador del ano, igual podemos lesionar el recto o la polla rectal, colposardia posterior. La parte vascular, entre estos tenemos a los huesos, a los vasos ilíacos internos y a la arteria uterina, que pueden ser lesionados accidentalmente. ¿En qué procedimientos? Pues en la histerectomía abdominal o vaginal y la separación del suelo pélvico cuando existe un prolapso de cúpula, cuando colocamos malla, esta malla. A veces algunos pacientes ya vienen con una mentalidad: si me vas a sacar el útero, por favor colócame malla, porque me han dicho que cuando me sacan el útero hay mucho riesgo de que se me salga mi vagina por abajo pasando los años. Entonces mejor, para prevenir eso, colocame malla. Una vez que me has tocado el útero, colocame una malla más. Por hacer cosas innecesarias, al querer fijar la malla, podemos lesionar vasos en lo que se encuentra en la cara anterior del sacro, la sacra media, con la parte venosa, y lesionar esos vasos, a los vasos ilíacos internos, que es uno también de sus drenajes. La arteria uterina puede ser lesionada cuando estamos divulsionando, cuando queremos hacer la ligadura muy cerca a lo que es el útero. Al mismo tiempo también podemos lesionar el uréter, debemos tener mucho cuidado. La arteria uterina es una referencia para nosotros los ginecólogos identificar el uréter. Esta es la arteria uterina y ahí abajito está el uréter, por debajo está, dando una vueltita. Podemos lesionar. ¿Están ligando la arteria uterina? Ligamos, anudamos, obstruimos ese uréter. En la cesárea, tengan mucho cuidado, que a unos tantitos tenemos la vejiga. Por eso nosotros colocamos en algunas oportunidades sonda Foley, para hacer que esa vejiga que puede estar llena de orina en una paciente que esté en trabajo de parto, entramos así y sin sonda, podemos lesionar vejiga. Por eso coloque siempre sonda, aunque solamente sea para evacuar. A veces las pacientes nos dicen en trabajo de parto: ¡he ido a orinar! ¿Cuánto has orinado? Un chorrito. Cuando entramos a operar, vejiga totalmente llena de orina. O el otro le decimos al interno: colócale la sonda. Ya, doctor. Va y le coloca y la va a introducir la sonda en la vagina. No la infla el globo en la vagina. Entramos, operamos, la vejiga totalmente llena. ¿Me entienden? Son accidentes que pueden suceder y debemos tener cuidado. El sondaje de la uretrovesical es para reducir el riesgo de lesión a la vejiga. En aquellas colocaciones, como hemos indicado, de trastornos del suelo pélvico con incontinencia urinaria de esfuerzo, la colocación de la malla, la uretra. Lesionamos la uretra. Cuando hacemos la colposardia anterior, podemos lesionar la vejiga y la uretra. Listo. Todo es, en el intraoperatorio es la experiencia, técnica quirúrgica, dominio de la anatomía y el saber estadísticamente en qué órganos podemos lesionar, en qué cirugías o procedimientos quirúrgicos. El conocer eso nos ayuda a poder tener cuidado de las estructuras anatómicas que podemos lesionar en cada procedimiento quirúrgico que realiza ginecólogo o obstetra.
Entonces, ¿qué hacemos para poder reducir más aún el riesgo de aquellas pacientes que han sido operadas en la parte postoperatoria? Controlar. Cuando nosotros decimos controlar interno, no es porque lo odiemos, no es porque pues, nos cae muy mal, no es porque no ha hecho muy bien su evolución y queremos castigarle, no, estamos salvando vidas, estamos intentando identificar lo más tempranamente aquella complicación que se nos ha escapado en el pre, en el intra y ahora está en el postoperatorio. El estado de conciencia para ver que esta paciente vaya despertando. Signos vitales entre el pulso, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura y presión arterial. Herida quirúrgica. Si esa gasa, ese apósito está manchado con sangre, no está manchado con sangre, es muy importante. Y ojo en esto. Hay algunos cirujanos que no les gusta, y los cirujanos son un poco más torpes que el ginecólogo obstetra. Cuando a veces se lo descubren su herida, el cirujano se puede alterar, se puede volver loco. Siempre deben preguntar, decirle al cirujano o al ginecólogo obstetra: doctor, le comento que la herida quirúrgica, en los controles que he hecho muy oficiosamente, he encontrado que está manchado con sangre. Y al ginecólogo y al cirujano les dirá: descubre y dime de dónde es. ¿Es mucho? ¿Está totalmente capreta, si está botando coágulos por la herida? Pues ahí le va a llamar. ¿Y cómo están sus signos vitales? Lo primero que va a decir: ¿cómo está su presión? ¿Cómo está su frecuencia cardíaca o su pulso? ¿Cómo está su respiración? ¿Está despierta? Su estado de conciencia, lo primero que va a preguntar por vía telefónica, WhatsApp, hazme una videollamada. Pero si nosotros no controlamos en el postoperatorio, se nos va a ir. Y a veces los internos son tan dejados que dicen: todo está bien. Pero cuando la vas a ver a salas, porque ya ha subido del área quirúrgica de recuperación, ha subido a salas comunes, y la vas a ver, primero que está pálida, su presión está 90-50, su pulso está 115, su frecuencia respiratoria está 24, o sea, totalmente diferente de la realidad que nos cuentan o que está anotado en la historia clínica o en el expediente clínico. ¿Me entienden? Consideren muy bien todos estos puntos. Herida quirúrgica. Complicaciones. Primeras 24 72 horas hemorraicas. Y eso, primeras 2 horas en ginecobstetricia es muy importante para identificar complicaciones hemorrágicas. Infecciosas, más que todo por encima de las 72 horas, porque esas bacterias les gusta estar en grupo, necesitan incubar antes de hacer la complicación. ¿Entienden? Si no incuba, pues primero, que el interno no se ha lavado muy bien. Segundo, que no había sabido hacer antiséptico. Tercero, que se ha tocado su barbijo. Y al último, corte y mete su mano, los guantes totalmente contaminados, las bacterias van a hacer incubación. La técnica quirúrgica, lesiones de vasculares, no buena hemostasia, puede producir complicaciones hemorrágicas. No todos los hematomas es necesariamente volver a operar. Si el hematoma es muy pequeño, pues mientras menos toquemos, mejor. Si el hematoma es mucho y altera el estado de conciencia de la paciente, clínicamente está pálida, hipotensa, frecuencia cardíaca incrementada, frecuencia respiratoria también incrementada, estamos entre una hemorragia activa, que no solamente es un hematoma, sino es una hemorragia activa, shock hipovolémico y muerte posteriormente. Abscesos de pared. Hay una paciente que está 10 días internada en el Solomon Plain, posterior a una cesárea por distosia funicular del cordón umbilical, que en algunas oportunidades pueden decir, pero con un solo circular puede tener parto. Ahí va que toda cesárea tiene riesgo de complicación. Absceso de pared, y si no hacemos una buena limpieza quirúrgica de ese absceso, porque ¿cuál es la mnemotécnica que utilizan los cirujanos? ¿Qué dicen los cirujanos de los abscesos? Absceso curado, Absceso curado, sí. ¿Cómo? Absceso drenado, absceso curado. Exacto. Absceso drenado, absceso curado. Supuestamente eso es desde antes, y es verdad. A la paciente le han
Han encontrado un absceso en pared, débito purulento. Y la cirujana que ha operado dice, no, ya son 3 días, sigue teniendo fiebre, sigue habiendo débito, la paciente está muy adolorida, sus laboratorios de leucocitosis de 25.000, no, hay que abrir. Y hace una limpieza quirúrgica y bueno, aparentemente está mejorando. Viene un cirujano quirúrgico porque le han pedido interconsulta al cirujano para ver que si nos puede curar una herida, porque supuestamente saben las heridas. Viene y dice, no, está complicada, que está haciendo necrosis porque la investigación que ha hecho, porque los cirujanos les gusta abrir. Si el corte está todo bonito, a los cirujanos, esto hay que quitar los puntos, lo quita y está abierto y hay que curar ahí. Ahí ve y la paciente ya está otro trastorno más. Aparte que ha sido intervenida, aparte que su heridita tenía que ser bonita, porque a los ginecólogos nos gusta hacer heridas muy bonitas, a diferencia de los cirujanos generales, con puntos como funcionarios. Ellos abren y listo. Y para colmo le da un pedacito de esto y le dicen, señora, mira, necrosis estás haciendo. No cargar también mi paciente, pero a la colega le digo, y cada complicación de tu paciente que tienes, debes hacer el seguimiento tú personalmente. Porque la impresión de él no es por malo, pero puede decir, está dando débito. Y la impresión de él no es por malo, dicen, no, pero para mí está bien. Y de él no es porque se confía, dicen, pero para mí está bien. ¿Me entienden? Es personal. La impresión de cada persona es diferente. Para algunos esta noche puede ser muy feo, como para otros puede decir, qué bonito. Que como para otros puede decir, ay, qué macana, tenemos administración, esta noche es feo, ¿no? herencia, ¿me entiendes? O sea, para cada persona la impresión es diferente. Cualquier complicación es necesario que el médico se haga cargo personalmente, y eso les recomendé yo a la doctora, no con el ánimo de hacerle venir todos los días, pero es una paciente que está más de 10 días, todos dicen su impresión, unos con drenaje, otros sin drenaje, otros abrir, otros colocar, otros están necrosando, otras ya están haciendo sepsis, o sea, todos dan su impresión a esa paciente. Y mientras más impresión le dan, más la hacen complicada la paciente. Oh.